Este es el video número 3 en la serie de la parte 5, donde estoy compartiendo acerca de la inmortalidad. Y hemos estado en los últimos 2 videos analizando 1 Corintios capítulo 15 y el pasaje central en relación a la resurrección entre los muertos con cuerpos incorruptibles y la final trompeta. Y en esa parte, si usted lo ha notado, no menciona el rapto, pero es mencionado en el siguiente pasaje que tiene importancia en relación a la resurrección de entre los muertos. Específicamente veremos de la primera resurrección, no de la segunda resurrección, pero eso lo veremos en un momento. Vimos los pasajes que están antes de 1 Corintios 15, 51 y 52, en donde encontramos que es necesario vencer la corrupción, que para tener la imagen del celestial, del hombre celestial que es Jesús, y dejar la imagen del hombre terrenal que es Adán, necesitamos vencer la corrupción, salirnos del pecado, basados en el contexto después del pasaje de 1 Corintios 15, 51 y 52. El verso 56 habla de que el aguijón de la muerte es el pecado. Y eso quiere decir, y lo estuvimos explicando ampliamente, si la muerte viene, figurativamente hablando, enfrente suyo, y la muerte ve que hay pecado, mientras haya pecado en su vida o en la mía, la muerte tiene donde clavar su aguijón, y eso nos elimina de incorrupción. Nuestros cuerpos se corromperán, no llegarán a ser cuerpos redimidos y gloriosos, aunque sí serán resucitados en la segunda resurrección, como veremos en un momentito. Eso vamos a estudiar en este momento. El otro pasaje en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en donde habla del rapto y de la resurrección de los muertos y de los que duermen en el Señor, y que hay unos muertos en Cristo que resucitarán primero, y que hay unos, que el misterio que Pablo comparte es que hay unos que no verán la muerte, sino que ellos vencieron el pecado, vencieron la incorrupción y serán tomados vivos, al mismo estilo de Enoc, que fue traspuesto. Ahora, antes de entrar en ese pasaje, quiero hacer este video, y en este video voy a hablar acerca de la segunda resurrección específicamente, aunque obviamente debo mencionar pasajes que mencionen acerca de la primera resurrección. Ahora, como mencioné antes, el término segunda resurrección no está en el texto de la Biblia, no dice así la Biblia, no dice segunda, pero está implícito en el hecho de que sucede después de la primera. Por eso es llamada segunda. La primera resurrección al comienzo de los 1000 años, y de acuerdo al pasaje de Apocalipsis 20, hay otra resurrección al final de los 1000 años. Leo en Apocalipsis capítulo 20 y verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y luego está haciendo un énfasis en que todo el pasaje está hablando acerca de la primera resurrección, pero está enfatizando que los otros muertos, o sea, los que no participan en la primera resurrección, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, hasta el final. Ahí van a estar nuestros hermanos y amigos de 1 Corintios 11, que murieron bajo el juicio de nuestro Dios.
Ahora, se cree comúnmente entre los cristianos que la segunda resurrección, como le llamaremos, es para gente no cristiana, para pecadores o los impíos solamente. Pero revisemos un poco lo que el texto de la Biblia dice en relación a esto. Quiero pedirle disculpas, tengo un poquito de problemas respiratorios y sueno como un poco agitado, pero permítame relajarme e ir explicando lo que trato de compartir. Independientemente de quién escribió el libro a los Hebreos, está exhortando a los creyentes en relación a doctrinas muy básicas o enseñanzas que son lo que nosotros llamamos lechita para bebés. Sorprendentemente, en Hebreos 6 se mencionan 6 doctrinas que son consideradas por el escritor como lechita, y aparece en la lista de esas doctrinas la doctrina de la resurrección de los muertos y del juicio final. Así que aquí estamos tratando de explicar algo que se supone todo cristiano ya debería conocer bien, hasta el punto en que ya debería estarlo enseñando a otros, como dice ahí en Hebreos 6. No voy a entrar a Hebreos 6, solo estoy mencionando en donde menciona acerca de eso. Ahora, el hecho de que quizás personas que tienen muchos años de estar en el Evangelio, de estar en este camino, no sepan acerca de esto, es porque a través de los años se va diluyendo la verdad y cada vez hay menos líderes enseñando estas cosas. Casi no se oye ya. Está diluyéndose la verdad a un paso al que muchas de las cosas que yo he compartido aquí, estoy casi seguro que muchas personas de las que escuchen estos videos nunca la habían oído desde este punto de vista. Recuerde, yo no soy de las personas que digo que si usted no cree como yo creo, usted está mal. De ninguna manera. Yo he estudiado las escrituras y lo que estoy haciendo con toda esta presentación es que estoy poniendo delante suyo sobre la mesa y como decirle, como que estuviéramos en persona, y pongo delante de la mesa mis estudios y le digo, mira, esto es lo que yo he encontrado en las escrituras y estos son todos los argumentos de la Biblia que tengo para esta posible interpretación de estos pasajes. No estoy diciendo de que si usted no cree como yo, usted está mal y que va a ir al lago de fuego. No, de ninguna manera. Sencillamente presento lo que he aprendido con el paso de los años en mis estudios en casa acerca de las escrituras y estoy exponiéndolo delante de usted para su revisión. Así que en cierto sentido no lo culpo si usted no sabía acerca de estas perspectivas interpretativas que yo estoy presentando aquí. Como dije, con el paso de los años en la historia de la iglesia de Yeshua, el espíritu de engaño se ha infiltrado, hermano, contaminando nuestros líderes, entre quienes gradualmente se va diluyendo la verdad en conceptos como estos, que tienen como fin edificar el cuerpo del Mesías y llevarnos por la senda de los inmortales que perseveran y empujan hasta llegar a ser u obtener la semejanza del Hijo. Ahora, Jesús y los apóstoles vinieron y predicaron un evangelio de gracia. Y luego el apóstol Pablo explica con mucho detalle en el Nuevo Testamento que la salvación es por gracia, por medio de la fe solamente, sin la necesidad de las obras humanas carnales, tratando de impresionar al Altísimo con nuestra propia justificación, lo cual delante de sus ojos
nuestra justicia, nuestra justificación o nuestro esfuerzo carnal y humano para tratar de obtener salvación es sencillamente trapos de inmundicia. La justicia del hombre es trapo de inmundicia. Ahora, Yahshua promete resurrección para aquellos que por la fe y la gracia solamente creen en Él, para salvación de condenación eterna. Voy a leer en Efesios capítulo 2, versos del 4 al 10. Y dice así, en Reina de Valera de 1960. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice entre paréntesis, por gracia sois salvos, es lo que le vengo diciendo. Verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, esto ya lo vimos en la parte 4, expliqué extensamente acerca de esto. El concepto basado en Hebreos capítulo 2 y verso 8, en donde aprendimos que las promesas del Señor en muchos de estos casos, por ejemplo, esta resurrección de que habla aquí, y juntamente con Él nos resucitó, eso sí ya está logrado espiritualmente, pero hay una resurrección física todavía pendiente. Entonces, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y aprendimos en Hebreos 2.8, sí, pero todavía no. Entre el tiempo en que la palabra profética fue dada desde antaño hasta el día, al mero día, cuando nuestros cuerpos lleguen a la plenitud del cumplimiento de los tiempos en una resurrección que incluye nuestro cuerpo, hay un tramo, hay una caminata, hay una peregrinación. Sí, ya es nuestro porque estamos en el Señor, pero todavía no está manifestado. Si ya fue hablado, ya fue profetizado a nuestro favor y fue sellado por la muerte del Señor y por el sello del Espíritu en nuestros corazones, pero todavía no ha llegado a su máxima expresión, a su máximo cumplimiento. Entonces, sí, vemos ahí, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. También vimos que para que esa promesa que fue dada, para que eso que fue hablado a nuestro favor, sellado con la sangre del Señor y su resurrección, sellado con el Espíritu, las primicias del Espíritu en nuestros corazones, para que eso llegue a su plenitud, a su cumplimiento total. Nosotros, al igual que nuestro padre Abraham, debemos permanecer dentro de la trayectoria desde que salió de la boca del Altísimo, por así decirlo. Es como que va viajando desde que sale de su boca en una forma totalmente recta, derechita. Y nosotros, cuando entramos en ese río, cuando entramos en ese fluir de lo que se habló a nuestro favor, debemos permanecer dentro de los parámetros de la palabra que fue hablada. Si no se cumple la promesa es porque nosotros como creyentes no cumplimos los requisitos de las promesas. Ya vimos eso extensamente, toda la parte 4, hermanos. Si usted me está escuchando y usted no ha oído esos videos de la parte 4, le recomiendo que lo haga para que tenga una mejor base y entendimiento en todo esto que estoy diciendo. Pero vemos ahí nosotros que el Señor ha prometido a nosotros la resurrección de entre los muertos y nos ha dado vida, pero eso va a llegar
a un cumplimiento pleno y manifiesto en la resurrección y en la materialización de esa resurrección con cuerpos totalmente redimidos y cuerpos que no tienen la presencia del pecado, como vimos en el video anterior. Ahora, como es usual, hay mucho más que explicar en pasajes como este que acabé de leer en Efesios 2, pero el punto es que la salvación es por gracia y fe solamente, sin su esfuerzo, sin sus obras, sin su carne, hermano. Ahora, basados en la fe y en la gracia, sin nuestras propias obras, ya automáticamente recibimos la promesa de ser resucitados por Yeshua mismo. Ahora, como veremos y he explicado en el video anterior, hay una resurrección que es la primera resurrección y ahorita vamos a hablar acerca de la segunda resurrección y debemos comprender entre ambas resurrecciones para comprender que la primera resurrección exige de nosotros una entrega, exige de nosotros pagar un precio y como veremos en un instante, la segunda resurrección es gratis, nos ha sido dada por gracia y por la fe y vamos a ver en este momento pasajes en los cuales Jesús ha prometido a todos aquellos que creen en Él, a todos aquellos que ponen sus ojos en Él para salvación, para refugio, para ser librados de condenación eterna, las promesas que Yeshua ha hecho o que Jesús ha hecho a los creyentes. Y vamos a ir a Juan, el libro de Juan, y vamos a buscar en el capítulo 6. En Juan capítulo 6 vamos a empezar leyendo el verso 39 y vamos a prestar atención tanto a la promesa que hace el Señor de resurrección como a cuándo es que Él va a hacer eso. Mire usted, Juan 6, 39 para empezar. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, o sea, las personas que van a venir a Él sembrados por el Padre, como ya hemos estudiado previamente, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite. ¿Cuándo? En el día postrero. Preste atención a esa expresión. Ahorita vamos a tratar de entender qué es lo que significa, en qué periodo de tiempo cae ese día postrero. Esta es la primera promesa. Dice que Él va a resucitar a todos aquellos que el Padre le ha dado en el día postrero. Ahí mismo, en el siguiente verso, el verso 40, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mira, hermano, es un compromiso. La palabra que Jesús está dando aquí, Él se está comprometiendo que si usted ve a Jesús para ser salvo, si usted cree en Él, Él le va a dar vida eterna. Y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que ya tenemos dos testigos escriturales en donde Jesús promete resucitar a aquellos que creemos en Él. Y dice, ¿cuándo? ¿Cuándo dice? En el día postrero. Ahorita vamos a ver escritura que nos va a decir cuándo es eso. ¿Cuándo es eso? Precisamente, sin lugar a dudas. Ahora,
Saltemos del verso 40 al verso 44. Dice Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, debe haber una intervención del Padre. Ya vimos anteriormente en el verso 39 que dice que de todo lo que Dios, todo lo que Él me diere, todo lo que el Padre le dio. O sea, debe haber un despertar, un toque del Padre, por así decirlo, al corazón de la persona que va a creer para que venga a Jesús. Es un don dado por el Padre el venir a Jesús. Y por eso dice en el 39, perdón que me regrese, pero estoy enfatizando este punto, que de todo lo que me diere. O sea, es el Padre el que inicia una chispa, si se puede decir así, una motivación en el corazón de la persona para que venga a su Hijo, para que esté en Jesús, para que esté en Cristo. Es originado en el Padre. Ahora, el balance a esto que estoy diciendo es que el Padre, por así decirlo, y como mencioné, da la chispa inicial, pero Él nunca va a violar la voluntad del hombre. El hombre debe escoger si responder o no. Y de esa manera no sabemos quiénes de lo que nosotros podríamos pensar que son cizaña están teniendo la oportunidad de salvación y un milagro puede venir a ellos para que ellos crean. Hay una chispa iniciada por el Padre para que vengan a Jesús, pero de ninguna manera el Padre va a violar la decisión humana. Él no va a violar el libre albedrío. La decisión corre por parte del hombre. Él da la motivación y la oportunidad, pero el hombre debe responder a ese inicio, a esa chispa. También ya estudiamos en la parte 4 acerca de la predestinación. La predestinación, ya vimos, no es para todos, sino para aquellos que el Padre sabe que van a llegar a la máxima gloria de el Hijo, que van a llegar a ser como el Hijo en su plenitud y que van a llegar a lugares celestiales y que van a sacar de los lugares celestiales a los principados y las potestades, como aquellos mencionados en Daniel capítulo 10, el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. Potestades como esas en los aires van a ser sacadas por los hijos que van a llegar a obtener toda la plenitud del Hijo, toda la gloria del Hijo, y que se van a meter a limpiar los lugares celestiales y que van a ocupar los puestos como príncipe de Persia y como príncipe de Grecia, pero ahora bajo nueva gerencia. Y debemos comprender eso. A ellos aplica la predestinación, no a toda la gente nacido como hijos de los hombres, como hijos de Adán. Todos los demás debemos atender al Evangelio. No estamos predestinados para perdición ni para salvación. Hay oportunidad por igual, pero el que inicia eso es el Padre, y uno por su libre albedrío debe escoger si responder a ese toque de Dios o no. Porque vimos, y está escrito en Mateo 13, que hay otros que han venido a las iglesias, pero no fueron sembrados por el Padre. Jesús dice allí en la parábola que quien lo sembró, nada menos ni nada más que Satanás mismo, el enemigo, lo sembró. Oiga eso, hermano. Y no solo se está refiriendo a gente en las iglesias, pero también gente afuera de las iglesias, gente enemigos de Dios, gente que rechaza todo lo que tenga que ver con Dios, Jesucristo y el cristianismo. Estos son cizaña, y quiero decirle algo que le va a sonar fuertecito, pero según mis estudios, usted puede llegar a sus propias conclusiones y hacer su propio estudio, hermano. Pero según mi entendimiento, una persona
nacido cizaña tiene la simiente de Satanás en sí mismo. Es un ADN espiritual que lo marca para rechazar el Evangelio, para rechazar a Jesús, para rechazar el Creador de los cielos y la tierra. Y no van a ser salvos. Jesús dijo, ahí mismo en Mateo 13, porque muchos son los que van por la puerta ancha a la perdición. Muchos van por esa puerta. Y dice que hay otra puerta angosta y pocos son los que la encuentran. Jesús mismo dijo, son más los que se van a perder que los que se van a salvar. Ahora, nosotros tenemos que estar conscientes de eso. ¿Por qué cree usted que Jesús dijo a sus discípulos, no le echen las perlas a los cerdos? Por eso necesitamos un evangelismo guiado por el Espíritu. Porque podemos encontrarnos con una persona que odia a Dios, que rechaza a Jesús. ¿Para qué estar perdiendo el tiempo si es uno sembrado por Satanás, hermano? Su raíz no es de Dios. Y como dice Mateo 15:13, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Otras versiones dicen, será arrancada de raíz. Así que esas personas no son salvos ni lo serán. Puede que aparenten ser buena gente y muy amables y muy hasta cristianos, y puede que tengan Biblia y pueda que estén hasta en liderazgo, que canten en el coro o en el grupo musical de la iglesia, no importa, hasta pastores y ministros. Pero si no fueron traídos por el Padre, si la chispa inicial para arrepentimiento no provino por el Espíritu del Padre, y ellos no vinieron a Jesús por esa puerta de arrepentimiento, ellos no son salvos y nunca lo serán, porque su origen no fue Dios. Su ADN es Satanás, espiritualmente hablando. Pero bueno, ahora un posible balance a esto es como la expresión que encontré en Santiago 2:13, donde dice al final del verso que la misericordia triunfa sobre el juicio. Debemos tener en cuenta de que la misericordia del Altísimo es grande y que Él puede traer oportunidad a los que son cizaña para que vengan y arrebatarlos de las garras de Satanás y ellos puedan venir al conocimiento de la verdad. Pero se ve bastante difícil, pero sí es posible que en la misericordia del Altísimo Él pueda alcanzar por su gran bondad a estos también. Y yo estoy convencido de que eso depende del corazón de la persona. Dios tiene que ver algo en el corazón de la persona para la chispa inicial. Esto porque leímos que de todo lo que me diere el Padre, dice, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y en el verso 44 estamos viendo, escuche bien esto, hermano, ninguno, ¿cuántos? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esas son palabras fuertes. Eso incluye la cizaña, no van a venir. ¿Por qué? Pues el Padre no los trajo, no los va a traer. Su ADN espiritual es satánico, su origen es satánico. Ninguno puede venir a mí. Estamos en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pero mire lo que va a hacer Él con los que vienen a Él. Ahí dice, y yo le resucitaré. Otra vez el compromiso de Jesús de resucitarlo. ¿Cuándo? En el día postrero. Ya van 3 veces. 3 veces que Jesús promete resucitar a todo aquel que viene a Él, a todo aquel que le ve para salvación, que cree en Él para vida eterna, a todo aquel que viene a Él traído por el Padre. Dice, yo me comprometo. Si
Por así decirlo, yo les juro, dijo Jesús, que yo les resucitaré en el día postrero. Mira, hermano, esa es palabra segura. Eso es palabra para no dudar. No existe ni sombra de variedad. Jesús prometió. Jesús cumplirá. Ahora voy a saltarme al versículo 51. Perdón, al versículo 54. Hay mucho que extraer de este pasaje, pero quiero concentrarme en la promesa de Jesús de resurrección y cuándo lo va a hacer. Entonces, dice el verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, hablando figuradamente, tiene vida eterna. Y mire lo que dice, y yo le resucitaré. Otra promesa, 4 van ya, 4 testigos, y yo le resucitaré. ¿Cuándo? En el día postrero, mire, 4 veces el Señor está diciendo que Él promete resucitar en el día postrero. Algunas versiones dicen en el último día. Ahora, antes de proseguir con esto, vamos a agregar más testigos. Ya llevamos, ¿cuántos, hermano? 4 testigos que aseguran que Jesús resucitará a aquellos que creen en Él. ¿Cuándo? En el día postrero. Grábese esa frase, ahorita la vamos a revisar. Pero vayamos a un pasaje muy conocido, una historia muy conocida, y es Lázaro. Todos ya conocemos el escenario en donde Jesús vino para resucitar a Lázaro y que está registrado en Juan capítulo 11. No voy a entrar en muchos detalles, solo quiero mencionar la historia. Marta, la hermana de Lázaro, dijo lo que ella creía. Mire, su enseñanza, su mentalidad, su idea con respecto a la resurrección. ¿Y cuándo sería eso? Mientras ella hablaba con Jesús, cuando Jesús llegó antes de resucitar a Lázaro, que ellos estaban conversando. Entonces, cuando estaba con Jesús, vemos que ella dijo lo que vamos a leer ahorita en el verso 23, en adelante. Y Jesús no le hizo ninguna corrección a su manera de pensar, a su manera de creer, a la idea doctrinal y de enseñanza que ella tenía. ¿Por qué? Porque Jesús mismo se la enseñó. Y oiga esto, Juan 11, 23. Jesús le dijo a ella, a Marta, tu hermano resucitará otra vez. Porque estaban desconsoladas y llorando, pues se acaba de morir su hermano. En el verso 24 dice que Marta, después que Jesús le dijo que su hermano iba a resucitar otra vez, Marta le dijo a Jesús, yo sé que resucitará otra vez. Escuche esto, hermano, la doctrina de ella. En la resurrección, en el día postrero. Otra vez Jesús está hablando de resurrección. Otra vez está diciendo, ¿cuándo? Por medio de la enseñanza que tenía Marta, en el día postrero. ¿Qué quiero hacer con esto? Este es el quinto testigo, hermano, de que Jesús, la resurrección que Jesús prometió a todo aquel que cree en Él, se cumplirá en el día postrero. Y ya llevamos 5 versos de eso. Así que la doctrina de Yeshua y sus enseñanzas fueron que los creyentes resucitarán en el día postrero. Fíjese bien, Juan el apóstol, que escribió acerca de esto, él creía lo mismo. Marta y Miriam, o María, como le llaman algunos, Marta y Miriam, del hebreo, las hermanas de Lázaro, también creían de esa manera. Entonces, aquí tenemos varios testigos. Tenemos los 4 testigos de Juan capítulo 6.
Tenemos a Jesús, ahí son 5 testigos. Tenemos a Juan, que escribió acerca de esto, y él fue también quien recibió la revelación de Apocalipsis. Tenemos ahí van 6 testigos. Tenemos a Marta y tenemos a Miriam, las hermanas de Lázaro. Y yo voy a agregar a Lázaro, si usted quiere eliminarlo, está bien. Pero tenemos que 9 testigos que dicen lo mismo, que será una resurrección. ¿Cuándo? En el día postrero. Ahora, es muy común que los cristianos crean que todos los cristianos van a resucitar en la primera resurrección y que todos los demás que no son cristianos, los pecadores, los impíos, tendrán que esperar hasta la segunda resurrección al final del milenio para despertarse para el juicio final. Eso es lo que la mayoría de los cristianos creen. Los cristianos en la primera resurrección y los impíos en la segunda resurrección. Y los pecadores en la segunda resurrección para ser lanzados al lado de fuego. Eso es la manera que a mí me enseñaron cuando yo recién fui convertido. Pero estudiando mi Biblia, estoy encontrando algo diferente y lo estoy poniendo aquí sobre la mesa para que usted revise estos versos y llegue a sus propias conclusiones. Es muy claro que Yeshua enseñó que su promesa de resurrección a los que creen en él será en el día postrero. Ahora, quiero que miremos un verso, hermano, en el cual es un liga o une conceptos. Este verso que le voy a dar nos va a ayudar a identificar si la resurrección a la que Jesús se estaba refiriendo cuando dice el último día o en el día postrero, si esa resurrección del día postrero es al principio del milenio, durante el milenio o después del milenio. Este verso es clave, el que le voy a dar, que nos va a ayudar a identificar a qué periodo de tiempo se refiere los 9 testigos que tenemos que dicen que la resurrección prometida por Jesús a los que creen en él sucederá en el día postrero. Muy bien, pero ¿y cuándo es ese día postrero? Vamos a Juan, ahí está mismo en Juan, unos capítulos más adelante, en el capítulo 12. Y va a aparecer en pantalla, voy a leer el verso 48 y lo vamos a analizar. Jesús dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Cuándo? En el día postrero. Lo voy a leer otra vez. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Analicemos y pensemos un poquito en este verso, hermano. ¿Cómo comienza Jesús este verso? El que me rechaza. Entonces, ¿de qué está hablando él allí? Personas que rechazan a Jesús. Personas que rechazan al Mesías enviado del Padre. Pero dice más. Dice: y no recibe mis palabras. ¿Qué son sus palabras?
el evangelio. Rechazan a Jesús, rechazan el evangelio que Él vino a anunciar, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿a quién le está hablando aquí? El que me rechaza y no recibe mis palabras. Gente pecadora, gente impía, gente que le rechaza. Dicho sea de paso, estos eran israelitas, observadores de la Torah. Así que aquellos que se van detrás de volver a las raíces hebreas, eso no garantiza nada, hermano. Porque estas personas que está aquí, que él está diciendo que lo rechazan a él y rechazan sus palabras, están en contra de lo que él ha establecido. Ahora, el verso sigue diciendo, voy a leerlo todo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esa palabra, ella le juzgará. ¿Cuándo? En el día postrero. Ahora, pensemos. ¿A quién le está hablando él? ¿A creyentes? No. Le está hablando a los que rechazan a Jesús y los que rechazan el evangelio. Y les dice que la misma palabra que él ha hablado va a juzgarlos. ¿Cuándo va a ser el juicio a los que le rechazan? El juicio a los que rechazan el evangelio. ¿Cuándo dice Jesús que va a ser ahí? En el día postrero. Ahora, de acuerdo a eso, mire otro pasaje en 2 de Pedro 2:9. Todo esto irá apareciendo en pantalla para aquellos que tienen la oportunidad de ver la pantalla. Segunda de Pedro 2:9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, eso nos está mandando a nosotros al día del juicio, el día postrero, el día en el que aquellos que rechazan a Jesús y rechazan el evangelio serán juzgados. Según este versículo también que leímos en Pedro, dice que es en el día del juicio. Antes de ver Apocalipsis, quiero que miremos un pasaje muy interesante que encontré en Isaías capítulo 30 y voy a leer el verso 8. Ve, pues, ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede. ¿Hasta cuándo? Hasta el día postrero. Mire usted qué interesante. Eternamente y para siempre. Así que desde Isaías está profetizado. Ahora, ¿cuándo sabemos todos que va a ser el juicio a los que rechazan a Jesús y los que rechazan el evangelio? Eso está en Apocalipsis capítulo 20 y creo que es muy conocido por todos aquellos que me están escuchando. Pero voy a leerlo. Voy a leer, hermano, desde el verso 11, hablando del juicio final. Apocalipsis, capítulo 20, verso 11, hasta el final del capítulo 20. Verso 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, o sea, el Creador, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, no había donde esconderse. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, ¿se acuerda que vimos
en el video pasado la muerte y el Hades, estas dos terribles potestades que absorben los muertos, la muerte y el Hades, que vimos que nosotros podemos vencerlo, y ya explicamos eso en el video pasado. Pero qué interesante que aparece aquí. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos, hay alguien mayor sobre ellos, que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cada uno, uno por uno. Tenemos toda la eternidad para ese juicio, hermano. Y dice el verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y de todas las personas que resucitaron ahí, que ya vimos que son los que rechazan a Jesús y los que rechazan el Evangelio, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, regresemos al pasaje que nos trajo a esos otros pasajes, al pasaje principal que estamos viendo, que es clave y que une el concepto del día postrero con el juicio a los pecadores, con el juicio final, con el juicio cuando los muertos serán todos resucitados y vendrán a ser juzgados para decidir quién será resucitado y puesto en la nueva tierra bajo el cielo nuevo, y quién no fue hallado en el libro para ser lanzado en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Voy a volver a leer Juan capítulo 12 y verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Yo no sé usted, hermano, pero en mi corazón y con estas escrituras no queda ninguna duda de que el día postrero es después del milenio, cuando venga el juicio final. Y serán buscados los que serán hallados y los que no serán hallados en el libro de la vida, unos para condenación eterna y otros para salvación eterna. Está muy claro en mi entendimiento. Ahora, si Jesús dijo 4 veces allá en Juan 6, los primeros 4 testigos, que cree en él, yo le resucitaré en el día postrero, en el día postrero, en el día postrero, en el día postrero. Marta le dijo a Jesús, sí, yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección, en el día postrero. Si Jesús, si Juan, si Marta, si Miriam, si Lázaro creían así, ¿por qué los creyentes modernos creen otra cosa? Puede verlo, hermano. Es necesario que nosotros derribemos todo argumento, toda fortaleza que se opone a la verdad, de una manera sencilla, sin estar insultando a la gente, sin gritos. No, solamente escudriñemos las escrituras y las escrituras nos van a ir guiando, hermano. Entonces, con esto que acabamos de ver, en el nombre de Yahshua, el Hijo del Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, por medio de las escrituras, está siendo derribados argumentos en su mente. Si usted es creyente y creía usted que la primera resurrección es la que Jesús prometió, ese argumento queda totalmente derribado, de tal modo que no queda piedra sobre piedra.
Y ahora usted debe comprender y aceptar la verdad de las Escrituras, que la promesa que Jesús hizo fue que aquellos que creen en Él, la promesa que Él hizo de la resurrección, a aquellos que creen en Él, será después del milenio, después del juicio final, para aquellos que son encontrados en el libro de la vida. Ahí estarán nuestros hermanos a los que les hemos dado duro en todas estas enseñanzas, los hermanos de 1 Corintios 11. Niños en Cristo, hermanos inmaduros, hermanos carnales, no cizaña, hermanos en Cristo, niños inmaduros, niñitos, tecnones, como dice el griego. Ahí estarán. ¿Por qué? Porque leímos en 1 Corintios capítulo 11, en el verso 32 específicamente, que el juicio que les cayó por no reconocer el cuerpo del Señor al tomar lo que nosotros llamamos Santa Cena o la comunión o el pan, el vino, como usted quiera llamarle, por no reconocer el cuerpo de Cristo, según esas escrituras, unos se enfermaron, otros se debilitaron y muchos, dice ahí, específicamente, muchos murieron. 1 Corintios 11. Pero dice el verso 32 de 1 Corintios 11 que Dios les mandó juicio y tuvo que matarlos. Suena feo eso, pero actualmente el Señor les estaba haciendo un favor, hermano. Porque si Él no los mataba, ellos iban en un camino en el cual iban a perder su salvación. De hecho, por un acto de misericordia, el Señor los estaba condenando con la muerte para que no perdieran su salvación. Por eso dice ahí en 1 Corintios 11:32, quizás no las precisas palabras en este momento, no me acuerdo, pero que Él lo juzgó para no tener que condenarlos con el mundo. En otras palabras, salvos. Son salvos aunque murieron niños, aunque murieron carnales, murieron por su pecado. Y como vimos en el pasaje anterior, ellos no conquistaron el pecado. Ellos no obtendrán incorrupción. Ellos no obtendrán inmortalidad. Pero tienen muchos beneficios y muchas ventajas de haber muerto en el Señor, aunque murieron carnalitos, aunque murieron por su pecado. ¿Cuáles son algunas? Sus nombres en el libro de la vida. El sello de las primicias del Espíritu no lo pierden, quedan sellados para siempre por el Espíritu de Dios. Son hijos niñitos, pero son hijos de Dios. Su lugar está asegurado. Jesús les promete resurrección y como ya dijimos antes, hermano, usted puede irse a dormir tranquilo porque Jesús de su propia boca, Él prometió que lo iba a resucitar y como ya hemos visto, aunque usted no logre conquistar el pecado, aunque usted no logre llegar a ser como Jesús, aunque usted no logre alcanzar algo de gloria de lo que está ofrecido a los hombres, está su nombre asegurado en el libro de la vida. Hay una resurrección que está prometida y que lo está esperando al final del milenio, una resurrección segura. Y eso debe confortarnos y darnos esperanza y darnos fe. Y como ya vimos también, usted será parte, como dice Apocalipsis capítulo 21 y verso 24 claramente. Usted será parte de las naciones que hubieren sido salvas. Me veo obligado a dejarlo aquí, hermano, pero que quede en su corazón el hecho de que la segunda resurrección es la resurrección que Jesús prometió a todo aquel que cree en Él, gratis, sin obras, sin esfuerzo humano, sin esfuerzo carnal, por purísima gracia, es un regalo de Dios.
es un regalo de Jesús por el cual Él pagó con su sangre. Y eso debe ser un motivo, hermano, para que ya sea que usted sea carnal o espiritual, no importa, todos debemos humillarnos y alabar y bendecir y exaltar el nombre del Altísimo, el Padre creador de los cielos y la tierra. Todos debemos exaltar y adorar y agradecer el sacrificio precioso del derramamiento de la sangre del Cordero. Jesús, Yeshua, vino y derramó su sangre. Lo que Él hizo es grande, lo que Él hizo es precioso, tanto para los que van a alcanzar lo más de Dios como para los que no. No importa, para todos hay. Si usted falla y no alcanza la incorrupción y la inmortalidad en el plan A, existe el plan B que Él tiene listo, hermano, pero usted no se va a condenación, usted no se va al lago de fuego. Jesús lo prometió. Seguiremos en el siguiente video. Mientras tanto, que la paz de nuestro Señor Yeshua esté en su corazón y en su mente desde ahora y para siempre. Amén.